Jerusalén y la Tierra Prometida, libro del doctor David Diamond. Hoy estamos en la parte número 2, página 249, apéndice Gaza, Cisjordania, Líbano y Siria. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Mi canal de YouTube no está monetizado. Por favor, toda donación o compra del libro del doctor David Diamond, contactar directamente a su secretaria, la hermana Rita Marconi. El número de teléfono lo va a encontrar en la descripción de este video. Bendiciones para todos. La Franja de Gaza. ¿Qué es eso? Franja de Gaza es el territorio ocupado por el pueblo palestino del suroeste de Asia, que limita al sur con Egipto, al oeste con el mar Mediterráneo y al este y al norte con Israel. La superficie de la Franja de Gaza es de 360 kilómetros cuadrados, la densidad es de 2.083 habitantes kilómetros cuadrados. Su forma y tamaño son el resultado del armisticio de 1949 alcanzado entre Israel y Egipto, firmado tras la Primera Guerra Árabe-Israelí. La Franja de Gaza es un estrecho territorio que se extiende desde la península de Sinaí hasta la llanura costera mediterránea de Israel. Tiene 40 kilómetros de litoral, 11 kilómetros de frontera con Egipto y 51 kilómetros con Israel. Su anchura varía entre los 6 y los 14 kilómetros. La población asciende a 731.296 habitantes, según estimaciones oficiales de 1995. Si bien el número exacto es aún desconocido, pues existen discrepancias significativas entre las estimaciones realizadas por Israel, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, los palestinos y otras organizaciones. La población se divide en categorías de acuerdo a su situación legal de residencia. Nativos de Gaza, refugiados que se han establecido permanentemente y residentes de los campos de refugiados. Los nativos solo alcanzan el 40% de la población de la zona, aunque tienen una gran influencia en los asuntos económicos y políticos. Hay también 4.500 colonos israelíes que viven en asentamientos aislados, pero a excepción de este pequeño número, todos los habitantes de la Franja de Gaza son árabes palestinos, en su mayoría musulmanes suníes y el resto son cristianos. Alrededor del 52% de los habitantes de Gaza viven en centros urbanos. Las principales ciudades del territorio son Gaza, Jan Yunus, Rafah, Laiyah y Jabalilla. Primero, historia antigua. Como muchos otros territorios de Oriente Próximo, el área que hoy comprende la Franja de Gaza tiene una larga historia de conquistas. Situada en el sector oriental de la región mediterránea, cerca de la encrucijada entre África, Asia y Europa, ha experimentado gran parte del flujo y reflujo de diversos pueblos y culturas durante su historia. Antes de la llegada de los filisteos en el siglo XIII a.C., donde proviene el nombre de Palestina, la ciudad de Gaza sirvió como residencia del gobernador egipcio de Canaán, que era el nombre de la región de la época. Los filisteos se instalaron en la zona costera, cuyo núcleo principal era la ciudad de Gaza, y expulsaron a los cananeos. Las ciudades y tierras circundantes cambiaron muchas veces de manos en los 2000 años siguientes, pero con frecuencia eran conquistadas por ejércitos que cruzaban el área en dirección a objetivos más significativos, pues Gaza nunca alcanzó la importancia de ciudades situadas más al norte en la costa, en el interior o en Egipto. Fue en la Gaza donde murió Sansón. Gaza,
es una de las ciudades más antiguas del mundo. Esta ciudad filistea, en el año 300 a.C., fue conquistada por los griegos. Luego del dominio helénico, llegó a ella el clamor de las falanges romanas, quienes posteriormente dieron paso a los sirios. Estos la abandonaron cuando Salah ad-Din en el siglo XVII la aprisionó hasta que las botas europeas de los ejércitos napoleónicos arribaron a sus costas. Acá comprobaremos que Esaú, padre de los filisteos o palestinos, habitó en Gaza desde hace miles de años, pero nunca ellos habitaron en Israel propiamente, mucho menos en Jerusalén. Deuteronomio capítulo 2, verso 22. Como hizo Adonai con los hijos de Esaú que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los Horeos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. Y a los Abeos que habitaban en aldeas hasta Gaza. Los Caftoreos que salieron de Caftor los destruyeron y habitaron en su lugar. Luego llegaron los ingleses y de esta pasaron al dominio egipcio que se detuvo en 1967 cuando Israel la conquistó en las arremetidas de los 6 días. Esta desértica franja, bañada por las cálidas olas del Mediterráneo, en la cual habitan cerca de 1.5 millones de palestinos, tiene una larga y tan desértica historia como ella. 2. Historia reciente. En la actualidad, la Autoridad Nacional Palestina gobierna la Franja de Gaza como zona autónoma, con la excepción de los asentamientos de colonos judíos que permanecen bajo la autoridad del gobierno israelí. Bajo los términos de la partición de Palestina de las Naciones Unidas, resolución 181 de la ONU de 1947, Gaza habría sido parte de un Estado árabe palestino. No obstante, los árabes rechazaron esta propuesta y cuando Israel declaró su independencia en mayo de 1948, el ejército egipcio atacó territorio del recién creado Estado desde el sur. En su avance desde la península del Sinaí, las fuerzas egipcias llegaron a la costa en un intento de alcanzar Tel Aviv, Yafo, mientras se adentraban a través del desierto de Negev para llegar a Beersheba y Jerusalén. Aunque Israel rechazó estos ataques, la presión británica para alcanzar un acuerdo de alto al fuego impidió a Israel expulsar de la Franja de Gaza a las fuerzas egipcias. Como consecuencia del rechazo árabe a la resolución y del posterior ataque, Israel conquistó gran parte del territorio asignado a los palestinos. Gaza, en cambio, quedó bajo control egipcio. La población de la Franja de Gaza aumentó bruscamente debido a la entrada de refugiados palestinos. Bajo gobierno egipcio, el territorio soportó la carga de acoger a los refugiados en una época de escaso desarrollo económico. El acceso de los habitantes palestinos a Egipto se limitó, por lo que gran parte de la población, en su mayor parte no cualificada y que dependía de la Agencia de Naciones Unidas para la Ayuda de los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, tuvo que limitarse a construir y mantener campos de refugiados en la Franja de Gaza. Mientras que los palestinos y Jordania recibían la ciudadanía jordana, Egipto no concedió su ciudadanía a los habitantes de la Franja de Gaza, por lo que en la actualidad no poseen nacionalidad alguna y solo han podido acceder al pasaporte concedido por las Naciones Unidas. En 1956, Israel conquistó Gaza como parte de la campaña coordinada con Gran Bretaña y Francia contra las acciones egipcias y encaminadas a nacionalizar el Canal de Suez y a cerrar las rutas marítimas del Mar Rojo a través de las cuales Israel tenía salida al mar por el sur. Bajo injusta presión internacional, Israel renunció a este territorio. En la década siguiente, tropas procedentes de Egipto apoyaron la actividad de grupos palestinos que utilizaron la franja
de Gaza como área de operaciones para ataques terroristas contra el Estado de Israel. Este hecho, unido a las amenazas egipcias contra Israel y al nuevo cierre de las rutas marítimas internacionales, provocó el estallido en 1967 de la Guerra de los 6 días. Israel conquistó de nuevo la Franja de Gaza, además de la península de Sinaí, Cisjordania y los Altos de Golán. Desde 1967, Gaza ha aumentado paulatinamente su dependencia de Israel, desde que la sublevación popular palestina, más conocida como Intifada o levantamiento, estalló en Gaza en 1987. Los grupos nacionalistas e izquierdistas y las fuerzas islamistas han competido por el control de la zona. En mayo de 1994, la Autoridad Nacional Palestina asumió el control de Gaza de acuerdo con los términos de acuerdo entre Israel y la OLP, firmado en septiembre de 1993. Las tropas israelitas completaron su retirada de la franja el 18 de mayo. En septiembre de 1995, Israel y la Autoridad Palestina firmaron un segundo acuerdo de paz en el que se preveía la convocatoria de elecciones en ese territorio autónomo y se ampliaba el régimen de autogobierno a la práctica totalidad de las ciudades, aldeas y campos de refugiados localizados en Cisjordania. En los comicios celebrados en enero de 1996 en las áreas palestinas de la Franja de Gaza y Cisjordania, Arafat fue elegido presidente de la Autoridad Palestina con una holgada mayoría, a la vez que eran elegidos los 88 diputados del Consejo Palestino. Hamas y otros grupos islamitas boicotearon las elecciones. El Consejo, que aúna poderes legislativos y ejecutivos, se reunió por primera vez en marzo de 1996 en la ciudad de Gaza. 2 meses más tarde, Benjamín Netanyahu, dirigente del conservador Likud, fue elegido primer ministro de Israel. Netanyahu, fiel a sus promesas electorales, se mostró reacio a poner en marcha todo lo firmado por sus predecesores en el cargo relativo a los acuerdos de paz con los palestinos, de modo que las negociaciones quedaron estancadas en noviembre de 1997. Punto 3. Gobierno. La Franja de Gaza atraviesa hoy día un periodo de transición política en la que el poder está siendo transferido de Israel a la Autoridad Nacional Palestina. Técnicamente, Gaza aún está bajo ocupación israelí, ya que las fronteras, la seguridad y los asuntos exteriores de la zona están administrados por Israel. En la práctica, sin embargo, la vida diaria de los palestinos en Gaza está dirigida por la Organización para la Liberación de Palestina, que tras la muerte de su líder y expresidente Yasir Arafat, hoy es conducida por Mahmoud Abbas o Abu Mazen, como también se le llama, quien está al frente de la administración de la Autoridad Nacional Palestina. Punto 4. Conflictos recientes. Gaza es hoy en día un campo abierto y destartalado, dominado por grupos terroristas, falanges armadas como las células del Hamas, el Fatah, la Yihad Islámica y otros, bajo el dominio de elementos foráneos como ser sirios, iraníes, libaneses y con no pocos contactos con la Al-Qaeda de Osama Bin Laden, que gestan ataques terroristas suicidas contra el pueblo judío. Si bien el conflicto palestino-israelí pareció vislumbrar un nuevo panorama al morir Arafat el 11 de noviembre del 2004, tras celebrarse elecciones en ese mismo mes de enero del 2005, en el que había entrado en funciones el nuevo gabinete israelí, Abbas se convirtió en el sucesor de Arafat al frente de la ANP. De inmediato, Sharon ofreció al nuevo máximo mandatario palestino su disponibilidad para retomar conversaciones y por su parte Abbas se comprometió a conseguir el fin de la violencia por parte de las organizaciones extremistas. Así, después de entrevistarse en una cumbre celebrada el 8 de febrero en Sharm el Sheikh,
Egipto ante el presidente de este país, Muhammad Hosni Mubarak, y Abdalá II, rey de Jordania, Sharon y Abbas anunciaron el acuerdo alcanzado para detener las hostilidades y en el marco de esa tregua reinicia negociaciones para afrontar el camino de paz marcado por la hoja de ruta. Ya el año 2005, durante el gobierno del primer ministro Ariel Sharon, se vieron dolorosas experiencias cuando por la fuerza fueron obligados a desalojar sus casas miles de judíos. Mientras tanto, los grupos y las mitas, Hamas y Yihad Islámica, opuestos al plan de paz, mantienen su estrategia de enfrentamiento y crispación entre la población mediante atentados indiscriminados y altercados callejeros. Inútiles intentos por hallar la paz. El ex primer ministro israelí Ariel Sharon dijo textualmente: ha llegado el momento en el cual cedamos territorio a los palestinos para alcanzar la tan anhelada paz en nuestra región. Debemos ceder territorio, pues debemos hacer todos los esfuerzos posibles en aras de la paz. Debemos entregar territorio sin demora, pues la ocupación judía no puede ni debe ya continuar. La llamada hoja de ruta es un plan de paz para el Oriente Medio supervisado y financiado por Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia bajo la supervisión directa de la Organización Naciones Unidas para que cuanto antes posible se llegue a un cese definitivo de las hostilidades entre palestinos y hebreos. Este plan internacional contempla la creación de un Estado palestino soberano, que además haga de Jerusalén Oriental la capital de ese futuro Estado, algo a lo que el pueblo de Israel se opone mayoritariamente por afectar a la identidad y la seguridad de nuestro pueblo. Lamentablemente, este actual gobierno presidido por Ehud Olmert también proseguirá con el plan de expulsar a los propios hebreos que se ubicaron en el lugar para ceder este territorio a los palestinos en un nuevo intento de hallar paz con el mundo musulmán. Israel se retirará muy pronto del 21 asentamientos judíos en territorios ocupados por Israel desde 1967, cuando los judíos vencimos la guerra de los 6 días y tomamos control sobre la ciudad de Jerusalén, sobre la santa ciudad de Jerusalén, incluyen una población israelí de 8.000 almas. Esta es una política interna que atrae odios y simpatías de parte de nosotros los judíos, que vemos de maneras diferentes el plan del gobierno de reubicar a los judíos asentados en esa región. ¿Qué es Cisjordania? Cisjordania es el territorio ocupado por los palestinos. Sin embargo, aunque de acuerdo con la Biblia son los palestinos los que ocupan el territorio de Israel, son los palestinos quienes llaman a Cisjordania los territorios ocupados, porque según ellos son los israelitas quienes ocupan su territorio. El territorio de Cisjordania incluye a ciudades como Belén, el lugar donde Jesús y el rey David nacieron. De hecho, la iglesia de la Natividad, erigida en honor al lugar aproximado donde se cree que nuestro Señor pudo haber nacido, está muy localizada en el corazón de los territorios donde los palestinos viven. Belén no está en Israel, Belén está en territorio palestino. Esto realmente es una barbaridad, perdonen la palabra. ¿Dónde está localizada esa tierra? En el momento en que Dios se dirigió a Abraham y le dijo que mirara hacia los 4 puntos cardinales, Abraham se encontraba parado en el corazón de lo que hoy es conocido como Cisjordania o los territorios ocupados. Cisjordania es un territorio del suroeste de Asia, en Oriente Próximo, situado al oeste del río Jordán y reocupado por Israel desde 1967 tras recuperar su tierra de manos invasoras. Tiene una superficie aproximada de 5.879 kilómetros cuadrados, con una población de 973.500 habitantes, casi todos árabes palestinos. El resto son judíos que se han instalado en la zona desde 1967. Cisjordania fue parte de la Judea y Samaria
bíblicas y del mandato sobre Palestina que la Sociedad de Naciones otorgó a Gran Bretaña 1922 a 1948, cuando tuvo lugar la partición de Palestina. Jordania, hasta ese momento Transjordania, ocupó la región en 1949 y la anexionó formalmente al año siguiente, aunque solo 2 países reconocieron esta medida. En 1967 la región fue conquistada por Israel durante la Guerra de los 6 Días. A partir de diciembre de 1987, una oleada de movilizaciones, conocida con el nombre de Intifada o levantamiento, exigiendo la autonomía palestina, provocaron una dura represión israelí. En julio de 1988, el rey Hussein I de Jordania cedió a la OLP cualquier pretensión jordana sobre la región. En noviembre, la OLP proclamó la creación de un Estado palestino que englobaba Cisjordania. El 13 de septiembre de 1993, el líder palestino Yasir Arafat y el primer ministro israelí Isaac Rabin firmaron en Estados Unidos un acuerdo que preveía el establecimiento de una autonomía palestina limitada, inicialmente en la Franja de Gaza y a la ciudad cisjordania de Jericó. Ahora debo recordar, y solo como muestra, que los palestinos invasores se apropiaron de algo que nos pertenece a los judíos. Jericó es otra prueba de ello. La Biblia describe que los judíos conquistamos Jericó el día en que las murallas cayeron y pasó por obra milagrosa de Dios a favor de Israel a manos judías, y hoy los palestinos dicen que esa tierra les pertenece. Desgraciadamente, Israel es la única nación en el mundo a la cual la provocan, y cuando se defiende, y al hacerlo, no solo vence a sus enemigos, sino que las conquista territorialmente. Después, por presión internacional, debe renunciar a lo conquistado. La Organización de Naciones Unidas tiene un nombre, es cierto, pero debiera también tener un apellido contra Israel. En mayo de 1994, las tropas israelitas evacuaron Jericó, haciéndose cargo de la ciudad, la Autoridad Nacional Palestina. Pero vamos aún más allá. Cisjordania es un nombre dado a los bancos de arena del oeste o West Bank y jamás le perteneció a Jordania como para que se le llame Cisjordania. Cisjordania no fue nunca parte legal de Jordania. En 1950, Jordania anexó los bancos de arena del oeste a su territorio, razón por la cual esta región es conocida bajo el nombre de Cisjordania. Esta propuesta, los judíos la aceptaron y los árabes rechazaron. Si usted busca el nombre de Cisjordania en algún diccionario, notará que no existe. ¿Por qué? Porque es un término recientemente inventado para designar a los bancos de arena del oeste que una vez fueron anexados a Jordania. Profecías contra Gaza. Primero, Gaza, que hoy es el centro de los gobiernos palestinos, terminará en ruinas. Amós, capítulo 1, versos 6 al 12. Así ha dicho Adonai, por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Adonai el Señor. Así ha dicho Adonai, por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Así ha dicho Adonai, por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra.
Sofonías, capítulo 2, versos 4 al 7. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Ashdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos, la palabra de Adonai es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Adonai su Dios los visitará y levantará su cautiverio. 2. El territorio que hoy ocupan los filisteos y las naciones árabes volverán a dominio judío cuando el Mesías reine desde Jerusalén. Zacarías capítulo 9, versos 5 al 8. Verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida. Y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios. Y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Desaparecieron sin dejar rastro en la historia. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Próxima destrucción de Siria. La guerra contra Siria. Primero haré una pequeña descripción de Siria como nación antes de profundizar su futuro papel profético. República de Siria. Nombre oficial: Al-Juriyya, Al-Arabiyya, As-Suriyya, República Árabe Siria. República del suroeste de Asia. Limita al norte con Turquía, al este con Irak, al sur con Jordania e Israel, y al oeste con Líbano y el mar Mediterráneo. Tiene una superficie de 185.180 kilómetros cuadrados. La capital y mayor ciudad es Damasco. La población de Siria en 2004 era de 18.016.874 habitantes, con una tasa de crecimiento estimada del 2.40% anual. La densidad de población es de 98 habitantes por kilómetro cuadrado. Los sirios son hijos de Nacor, el hermano de Abraham. Son más que cualquier nación árabe, semitas por excelencia, son los más cercanos hermanos de los judíos. La Biblia los llama Aram, arameos o sirios. Génesis capítulo 11, verso 27 al 32. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Y Aram engendró a Lot. Y murió Aram antes que su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán, territorio sirio, noreste de Israel. Nacor significa el que enfurece y envidia, el que se enfurece y envidia. Definitivamente Siria siempre fue un acérrimo enemigo de Israel desde sus orígenes más remotos. El nombre Siria, curiosamente, proviene del nombre de Seirios, que significa cruel, envidioso. También llamada estrella Can, es la estrella más brillante del cielo, situada en la constelación Can Mayor. Esta estrella fue muy venerada por los antiguos egipcios, que la consideraban como anunciadora de la crecida del Nilo y por consiguiente de una buena cosecha. Muchos templos egipcios se construyeron de forma que la luz de Sirio iluminara
las cámaras interiores. Nacor posteriormente llegó a tener un hijo llamado Kemuel, padre y fundador de la nación siria, y Uz fue fundador de su capital, Damasco. Génesis, capítulo 22, versos 20 y 21. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, que es de Siria. Algunos personajes bíblicos nacieron en Siria. Rebeca, la esposa de Jacob, Balaam, quien quiso maldecir a Israel, también era sirio. Cuando Abraham fue llamado por Adonai, tanto su padre Taré como su hermano Nacor decidieron quedarse en su patria y no ir en pos del Señor, aferrándose a la idolatría, y luego hicieron tropezar a Israel. Jueces, capítulo 10, verso 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Adonai y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Adonai y no le sirvieron. Desde hace decenios que Siria ya es un acérrimo enemigo de Israel. Prueba de ello es que en la época de Eliseo pudo haber desaparecido Siria por completo, como era el propósito de Adonai. Segunda Reyes, capítulo 13, verso 14, 15 al 18 y 19. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Por no haberlos destruido aquella vez, muy pronto tendremos una nueva guerra contra ellos. En el año 740 a.C., Siria fue incorporada al imperio asirio por Tiglat-Pileser. Luego del 620 al 560 a.C., Siria formó parte del imperio caldeo babilónico, desde 560 al 332 a.C. Siria fue sometida por los medo-persas. También el emperador griego Alejandro Magno o el Grande dominó por un tiempo sobre ese país, y en el 64 a.C. hasta el 395 de esta era, los sirios fueron dominados por el Imperio Romano. Los árabes también la sometieron durante muchos siglos. Hoy por hoy, Siria e Irán se convirtieron en centros de terrorismo y de fabricación de arsenal radioactivo de poder incalculable. De aquí a poco tiempo, Siria causará un terrible conflicto en el mundo. Atacará a Israel por sorpresa. Israel se verá obligado a responder la agresión. Y será tan devastadora la respuesta judía que hará desaparecer por completo a Damasco, la capital de Siria. Esta profecía tendrá muy pronto su cumplimiento. Isaías capítulo 17, verso 1. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas. En majada se convertirán, dormirán allí, y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Adonai de los ejércitos. Esta profecía nunca se cumplió, está cerca de ser cumplida, y el profeta Jeremías también la respalda. Jeremías capítulo 49, verso 23 al 27. Acerca de Damasco se confundieron Amad y Arfat, porque oyeron malas nuevas, se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir
y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron, como de mujer que está en parto, como dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Adonai de los ejércitos. Y haré encender fuego en el muro de Damasco y consumirá las casas de Ben-Hadad. Dios habla hoy. Mensaje acerca de Damasco. Las ciudades de Hamad y Arpad están avergonzadas porque le han llegado malas noticias. Se llenan de terror. No pueden estar tranquilas. Damasco, ya sin fuerza, se dispone a huir. La dominan el pánico, la angustia y el dolor como a una mujer de parto. La ciudad famosa, la ciudad feliz, ha quedado abandonada. Ese día quedarán sus jóvenes tendidos en las calles y todos sus guerreros morirán. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. Voy a prender fuego a las murallas de Damasco y ese fuego destruirá los palacios de Ben-Hadad. Zacarías, capítulo 9, verso 1 al 4. La profecía de la palabra de Adonai está contra la tierra de Adrat y sobre Damasco, porque a Adonai deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También Hamad serás comprendida en el territorio de este. Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias, bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío y ella será consumida de fuego. Grupos terroristas internacionales como Hamas o Yihad Islámica tienen sus bastiones en estos países y se sabe que ya desarrollaron material químico y atómico que está al alcance de estos grupos irregulares para agredir a Israel y son considerados un peligro para la estabilidad en la región y un peligro para la existencia de Israel. Pero hay algo que debo mencionar este momento por ser imprescindible. Siria desde hace muchos años busca anexar a la República del Líbano y conformar una sola nación bajo el pretexto de que Israel podría atacar en cualquier momento y por separado a cualquiera de las dos naciones. Este hecho es trascendental porque ni Siria ni Líbano debiesen existir, pues la tierra de Medio Oriente en su totalidad le pertenece a Israel. Deuteronomio capítulo 1, versos 6 al 8. El Señor nuestro Dios nos dijo esto en Horeb: ustedes han estado ya mucho tiempo en este monte, recojan sus cosas y vayan a las montañas de los amorreos y a todas sus regiones vecinas, el Arabá, la región montañosa, la llanura, el Negev, la costa, el país de los cananeos y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, Irán e Irak. Yo les he entregado el país, vayan y tomen posesión de la tierra que yo, el Señor, juré dar a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob, y a sus descendientes. Tanto los palestinos o filisteos como los libaneses reciben mucha ayuda y entrenamiento militar de grupos terroristas sirios apoyados por su propio gobierno pro-terrorista. Está muy cerca una invasión a Siria e Irán. Esto podría darse en muy corto tiempo. Este año, si Irán no renuncia a su programa nuclear, podría ser atacado. Se sospecha que Bin Laden estaría oculto en Siria. Enseguida explicaremos el papel profético del Líbano. La República del Líbano en las profecías. Líbano, República, nombre oficial, Al-Huriyya, Al-Lubnaniyya, República Libanesa, República del Oriente Próximo, que limita al norte y este con Siria, al suroeste y al sur con Israel, y al oeste con el mar Mediterráneo. Tiene una superficie de 10.452 kilómetros cuadrados. Beirut es su capital y el principal puerto y cuenta con una población, según estimaciones para 2003, de 1.171.000 habitantes. Los dos importantes puertos y terminales de Olcoducto, Trípoli,
Tarabulus y Sidón, Saida tienen respectivamente 212.900 y 149.000 habitantes. Líbano tiene unos 217 kilómetros de longitud y de 40 a 80 kilómetros de anchura. Una estrecha llanura se extiende a lo largo de la costa del mar Mediterráneo. Según estimaciones oficiales de 2005, la población del Líbano era de 3.826.018 habitantes. La densidad de 374 habitantes por kilómetro cuadrado. Alrededor del 88% de la población vive en áreas urbanas. No hay censos oficiales posteriores al de 1932. Este territorio fue dominado por los turcos y por los franceses. El Estado de Líbano existe desde 1926 y tiene propiamente 80 años hasta este 2006. Población. Los libaneses descienden de una gran variedad de linajes étnicos, sobre todo semíticos, y se puede encontrar su ascendencia en los antiguos fenicios, hebreos, filisteos, asirios y árabes. Entre el último grupo de población llegado al Líbano se encuentra una minoría armenia que supone alrededor del 6% y una gran cantidad de palestinos, muchos de los cuales están confinados en campos de refugiados. Religión. Numéricamente la religión principal es el Islam. Alrededor del 35% son chiíes y el 23% suníes. Los cristianos forman el 27% de la población, englobando grupos de maronitas, protestantes, miembros de la Iglesia Ortodoxa griega y de la Iglesia armenia. Los drusos alcanzan alrededor del 7%. Idioma. La lengua árabe es el idioma oficial del Líbano. Para usos oficiales y comerciales están muy extendidos tanto el inglés como el francés. La minoría étnica armenia habla el idioma armenio. Defensa. En el año 2003, el personal de las fuerzas gubernamentales libanesas estaba dividido en un ejército de tierra de 70.000 soldados, una armada de 1.100 y una fuerza aérea de 1.000. También hay unos 3.000 miembros de la milicia Hezbollah y unos 2.500 del ejército del sur del Líbano, así como fuerzas sirias. Por su importancia es menester analizar con calma este pasaje que describe y delimita claramente el territorio de Israel entregado por el Señor a su pueblo, el hebreo. Deuteronomio capítulo 1, versos 6 al 8. El Señor nuestro Dios nos dijo esto en Horeb: ustedes han estado ya mucho tiempo en este monte. Recojan sus cosas y vayan a las montañas de los amorreos y a todas las regiones vecinas, el Arabá, la región montañosa, la llanura, el Neguev, la costa, el país de los cananeos y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, Irán e Irak. Yo les he entregado el país. Vayan y tomen posesión de la tierra que yo, el Señor, juré dar a sus antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob, y a sus descendientes. Hoy, los líderes políticos del mundo sostienen que Israel no tiene derecho sobre la tierra del Líbano. Aluden que los libaneses son un territorio independiente de Israel. Pero en la palabra de Dios dada a los judíos demuestra que ese territorio aparece como parte de la tierra prometida a los hebreos. Pero, como en el caso de las naciones Palestina, Moabita y Amonita, que es Jordania, Dios, en castigo a Israel por su desobediencia, dejó también a esta nación para que atormente a Israel, pues mi nación, como testifica el pasaje que a continuación aparecerá, se apartó de Adonai, cometiendo idolatría y permitiendo matrimonios mixtos entre hebreos y las naciones vecinas que profesaban religiones idolátricas e inclusive inmorales, practicando orgías en honor a sus dioses. Este conflicto para Israel con sus vecinos durará hasta que el Mesías Yeshua, que Jesús, retorne a nuestra nación y ésta se arrepienta, reconociéndole como Rey, Señor y Mesías de Israel y Dios del universo, el bendito Hijo de Dios.
Leamos detenidamente el pasaje en el libro de los Jueces, donde el Líbano ya era habitado por un pueblo que hasta hoy aflige a Israel. La Escritura Santa los llama heveos, hoy llamados libaneses. Jueces, capítulo 3, verso 1 al 6. Estas, pues, son las naciones que dejó Adonai para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amad, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Adonai, que él había dado a sus padres por manos de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Es interesante resaltar que Israel es comparado en el libro de Oseas con el árbol del Líbano en 3 distintas oportunidades. El Líbano es un árbol caracterizado por su grandeza, aroma agradable y vigor, lo que demuestra que no partes, sino todo el territorio ocupado hoy por los libaneses es tierra judía. Oseas capítulo 14, verso 4 al 7. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces, su territorio como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Dios habla hoy, dice el Señor. Voy a curarlos de su rebeldía, voy a amarlos, aunque no lo merezcan, pues ya se ha apartado de ellos mi ira. Voy a ser para Israel como el rocío y él dará flores como los lirios. Sus raíces serán tan firmes como el monte Líbano. Sus ramas se extenderán hermosas como las ramas del olivo. Y será su aroma como el de los cedros del Líbano. Israel vivirá de nuevo bajo mi protección. Entonces crecerán como el trigo, florecerán como la vid y serán famosos como el vino del Líbano. Acá se nota claramente la relación mutua que tiene Israel con el Líbano y el Líbano con Israel. Diré además que tanto la higuera como el árbol del Líbano fueron y son emblemas de la nación de Israel. La palabra Líbano significa en hebreo montañas blancas. Esa tierra se extiende aproximadamente 170 kilómetros entre Tiro y Arabá. Los cedros del Líbano viven 3000 años. Los justos también son comparados por su integridad y entrega al Señor con los cedros del Líbano. Salmo 92, verso 12-14. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Adonai y en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Adonai, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Isaías capítulo 35, versos 1 y 2. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Adonai, la hermosura del Dios nuestro. Cuando el Mesías retorne e instaure su reino glorioso por 1000 años desde Jerusalén, el Líbano regresará a posesión del pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 11, 23 al 25. Adonai también echará delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros.
Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Adonai, vuestro Dios, sobre toda la tierra que pisareis, como él os ha dicho. Jueces, capítulo 13, verso 1 al 6. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Adonai le dijo: Tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todo lo de los jesureos, desde el Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón, al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el Gaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo, también los Abeos, al sur toda la tierra de los cananeos, y Meara, que es de los sidonios, hasta el Afec, hasta los límites del Amorreo, la tierra de los Giblitas, y todo el Líbano, hacia donde sale el sol, desde Baalgá, al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Amad, todos los que habitan en las montañas del Líbano hasta Midrefoth, Main, todos los sidonios. Yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. No es casualidad que el mismo Moisés anhelara que Israel poseyera la bella tierra del Líbano y que él pudiera entrar a la tierra prometida, algo que finalmente no le fue permitido, pero Moisés sí contempló la tierra y en ella vio al Líbano dentro del territorio otorgado por el Señor a Israel. Deuteronomio capítulo 3, verso 23 al 27. Y oré a Adonai en aquel tiempo, diciendo: Señor Adonai, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pasé yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Adonai se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Adonai: Basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. El pueblo del Líbano será castigado por el Señor. Un bombardeo incendiará el país. Zacarías capítulo 11, versos 1 y 2. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad encima de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Amós, capítulo 1, verso 9 y 10. Así dice el Señor: los de Tiro han cometido tantas maldades que no dejaré de castigarlos, pues entregaron cautivo al poder de Edom a todo un pueblo con el que tenían una alianza de hermanos. Por eso pondré fuego a los muros de Tiro y ese fuego destruirá sus palacios. Zacarías capítulo 9, verso 1 al 4. La profecía de la palabra de Adonai está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque Adonai deben mirar los ojos de los hombres y de las tribus de Israel. También Amad será comprendida en el territorio de este. Tiro y Sidón, aunque sean muy ricas, bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. En la Biblia Dios habla hoy. Este es el mensaje que el Señor comunicó contra el país de Adrac y la ciudad de Damasco. Las ciudades de Siria pertenecen al Señor, lo mismo que todas las tribus de Israel. También le pertenecen a Amat, vecina de aquellas ciudades, y Tiro y Sidón con toda su cultura. Tiro construyó fortificaciones y amontonó oro y plata, con
como quien amontona barro, pero el Señor se lo quitará todo y echará al mar su riqueza y quemará por completo la ciudad. Los profetas se refieren también al Líbano como Sidón y Tiro, dos ciudades muy importantes, asentadas en lo que hoy es el Líbano. Comprobémoslo. Sidón, actual Saida o Saida, ciudad y puerto marítimo del suroeste del Líbano junto al mar Mediterráneo cerca de Beirut. Es un centro exportador de aceite de oliva, naranjas, limones y también de cultivo de seda, tabaco e higos. En la antigüedad fue una ciudad de Fenicia, célebre por sus vinos y sus tintes púrpuras. En la zona que la rodea hay muchos lugares de enterramientos excavados en la roca que pertenecían a los antiguos fenicios y en los que se han encontrado numerosos sarcófagos, entre los que se destaca el de Eshmunasar, rey de Asiria. La ciudad sufrió muchas pérdidas y destrucciones debido a la guerra que se inició en el Líbano a comienzos de la década de 1980. La población en el 2003 eran de 149.000 habitantes. Tiro, en latín Tirus, en hebreo Sor, ciudad del sur del Líbano, junto al mar Mediterráneo. El nombre se aplicó primero a una pequeña isla situada cerca de la costa, el lugar del primer asentamiento en la región. Tiro fue la ciudad más importante de la antigua Fenicia. El historiador griego Heródoto registró una tradición que databa la fundación de Tiro en el siglo 28 a.C. En el siglo 7 después de Cristo cayó bajo dominio sarraceno. En el siglo XII fue conquistada por los cruzados que la conservaron hasta el año 1291, en que la ciudad volvió a dominio musulmán. Sufrió graves daños durante la ocupación israelí del Líbano en 1982 y desde 1984 integra la lista de Patrimonio de la Humanidad. Población en el 2003 de 117.100 habitantes. La población del Líbano no solo que será destruida cuando el Mesías retorne. Hay profecías que describen al Líbano invadido por muchas naciones que lo devastarán. Estas profecías apuntan a un futuro que para nosotros ya no es lejano. Estas profecías hasta hoy no se cumplieron del todo, pues Nabucodonosor arrasó el Líbano en el año 580 a.C., pero la nación fue reconstruida. Y prueba de ello es que el Líbano existe y es una nación próspera que será saqueada muy pronto. Ezequiel, capítulo 26, versos 2 al 6. En la Biblia Dios habla hoy. Tiro ha dicho, a propósito de Jerusalén, la puerta del comercio entre las naciones está hecha pedazos. Ahora ha llegado mi turno. Yo me lleno de riquezas mientras ella queda en ruinas. Por eso yo, el Señor, digo, Tiro, yo me declaro tu enemigo. Haré que muchas naciones se levanten contra ti, como levanta el mar sus olas, y que destruyan tus murallas y echen abajo tus torres, hasta el polvo barreré de su lugar. Y solo dejaré una roca pelada. En medio del mar quedará como un lugar para poner las redes a secar. Yo el Señor lo afirmo, Tiro será saqueada por las naciones y sus colonias en tierra firme caerán a filo de espada. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Ezequiel, capítulo 26, versos 12 al 21, en la Biblia Dios habla hoy. Te dejarán sin riquezas, te robarán tus mercancías, derribarán tus murallas y echarán abajo tus lujosos palacios. Arrojarán al mar las piedras, las vigas y hasta los escombros. Así pondré fin al ruido de tus canciones y no se volverá a oír el sonido de tus arpas. Te convertiré en una roca pelada, en un lugar para poner las redes a secar y nunca más serás reconstruida. Yo, el Señor, he hablado, yo, el Señor, lo afirmo. Yo, el Señor, digo a Tiro,
Los países del mar temblarán al oír el ruido de tu caída, entre los gemidos de los heridos y la matanza de tus habitantes. Todos los reyes del mar bajarán de sus tronos y se quitarán sus capas y sus vestidos bordados. Llenos de terror, se sentarán en el suelo, temblando a todas horas y espantados al verte. Entonces te dedicarán este canto fúnebre. ¿Cómo fuiste destruida? ¿Cómo desapareciste del mar, ciudad famosa? Tú, con tu gente, fuiste poderosa en el mar y sembraste el terror en todo el continente. Ahora que has caído, los países del mar tiemblan de miedo. Ahora que has desaparecido, las islas del mar se llenan de espanto, porque esto digo yo, el Señor, te voy a dejar en ruinas como las ciudades donde no vive nadie. Voy a hacer que te cubran las aguas profundas del mar y que te hundas hasta donde están los muertos, la gente que vivió en el pasado. Te arrojaré a lo más profundo de la tierra, al país de eternas ruinas, y vivirás entre los que han muerto. No volverás a tener habitantes ni serás reconstruida en esta tierra de los países que viven. Te convertiré en algo terrible y dejarás de existir. Te buscarán y jamás volverán a encontrarte. Yo, el Señor, lo afirmo. Estos pasajes subrayados y con negrillas que acabamos de leer demuestran que estas profecías no hallaron su cumplimiento total, pues relatan una destrucción definitiva del Líbano y abiertamente declaran que nunca será reedificado. Todo lo construido por los libaneses, por bello que sea, será borrado del mapa, pero ese territorio será restaurado para que Israel lo habite en el milenio. Ezequiel capítulo 27, verso 1 al 9, en la Biblia Dios habla hoy. El Señor se dirigió a mí y me dijo: tú, hombre, entona este canto fúnebre acerca de Tiro, la ciudad que está a la salida del mar y que comercia con las naciones, con muchos países del mar. Dile que así dice el Señor: tú, Tiro, presumes de ser una nave bella y perfecta. Tu dominio se extiende hasta el corazón del mar. Tus constructores te hicieron la más hermosa. Todos tus entablados los hicieron con pinos traídos del monte Senir. Tu mástil lo hicieron de un cedro del Líbano. Tus remos los hicieron con robles de Basán. Tu cubierta la hicieron de cipreses traídos de las costas de Chipre e incrustados de marfil. Tu vela de lino bordado de Egipto te servía de bandera. Tu boldo era de telas moradas y rojas traídas de las costas de Elisá. Tus remeros eran hombres de Sidón y de Arvad. Tus pilotos eran expertos hombres tuyos. Hombres veteranos de Gebal reparaban tus daños hábilmente. Marineros de todas las naves del mar comerciaban con tus mercancías. El pasaje bíblico que viene a continuación, y más aún el verso 10, es muy importante, que describe un hecho actual y presente de gran trascendencia. Iraníes o persas, libios comandados por el implacable enemigo de Israel, Muhammad al-Gaddafi, padre del terrorismo islámico contra Israel, y los libios, hoy llamados sirios, son soldados aliados del Líbano. Los siguientes versos describen la pujanza económica de esta pequeña nación ubicada junto al mar Mediterráneo. Este país sufrirá una invasión aplastante que hoy podemos ver ya que se está gestando, pues los Siria, como vimos anteriormente, tiene serios intereses en el Líbano y busca apropiarse de sus riquezas, y otras naciones también propugnan lo mismo. Esto desencadenará una crisis militar terrible en torno a este país, caracterizado por el comercio desde la antigüedad y también en el tiempo presente. Ezequiel capítulo 27, versos 10 al 25, en la Biblia Dios habla hoy. Hombres de Persia, Lidia y Libia servían de guerreros en tu ejército, te adornaban con sus escudos y sus cascos y te daban esplendor.
gente de Arvad, junto con tu ejército, ocupaba tus murallas en derredor y en tus torres había hombres de Gamad. Sus escudos colgaban a todo lo largo de tus muros, haciéndote aparecer más bella. Era tanta tu riqueza que Tarsis comerciaba contigo, Inglaterra y Estados Unidos, y a cambio de tus mercancías te daba plata, hierro, estaño y plomo. También Grecia, Tubal y Mesec, Rusia, comerciaban contigo, ofreciéndote en pago esclavos y objetos de bronce. Los de Togarma, casa de Togarma o Turquía, te pagaban con caballos de trabajo y de montar y con mulas. Gente de Rodas comerciaba contigo. Hacías negocios con numerosos países del mar que te pagaban con marfil y ébano. Edom, los palestinos, hacían comercio contigo. Gracias a tus muchos productos a cambio de tus mercancías, te traían piedras de granete, telas teñidas de púrpura, bordados, telas de lino, corales y rubíes. Igualmente comerciaban contigo Judá e Israel y te pagaban con trigo de miní y con pasteles, miel, aceite y bálsamo. Israel provee de fruta y otros productos agrícolas al Líbano. Damasco, Siria, te compraba gran cantidad de productos y de riquezas. Te pagaba con vino de Elbón y lana de Sahar. Desde Usal te traían vino, hierro forjado, canela y caña aromática a cambio de tus mercancías. Dedán hacía contigo comercio de aparejos para montar. Arabia y todos los jefes de Kedar eran clientes tuyos, te pagaban con corderos, carneros y chivos. Comerciantes de Sabá y Raamá eran clientes tuyos y te pagaban con los mejores perfumes, con piedras preciosas y oro. Contigo hacían negocios Harán, Cané, Edén y los comerciantes de Sabá, de Asiria y de toda Media. Te vendían telas finas, mantos de color púrpura bordados, tapices de varios colores y fuertes cuerdas trenzadas. Las naves de Tarsis, Inglaterra y Estados Unidos venían una tras otra trayéndote productos. Eras como una nave en alta mar, toda cargada de riquezas. Además de la guerra, también la Biblia advierte de una desgracia natural impresionante en el Líbano. El mar invadirá sus territorios y arrasará con ellos. Ezequiel capítulo 27, versos 26 al 36, Dios habla hoy. Tus remeros te llevaron por aguas profundas, pero el viento del este te destrozó en alta mar. Tu riqueza, tus mercancías y tus productos, tus marineros y tus pilotos, tus calafateadores, tus comerciantes, tus guerreros y toda tu tripulación se irán al fondo del mar el día en que te hundas. A los gritos de tus marineros temblarán las olas, los remeros bajarán de sus barcos, los marineros y todos los pilotos saltarán a tierra, levantarán la voz y llorarán por ti amargamente. Se echarán polvo en la cabeza y se revolcarán en la ceniza. Por ti se reparan la cabeza, se vestirán de luto y llorarán llenos de amargura. Por ti entonarán un canto fúnebre en el que dirán con tristeza: ¿quién podía compararse a Tiro, la ciudad que estaba en el mar? Cuando llegaban del mar tus mercancías, satisfacías a muchas naciones con la abundancia de tus riquezas y productos, enriquecías a los reyes de la tierra. Ahora estás deshecha por la mar, hundida en el fondo del agua. Tus productos y toda tu tripulación se fueron contigo al fondo. Todos los habitantes de los países del mar están aterrados por ti. Tus reyes están espantados. Se les ve el miedo en la cara. Los comerciantes de los otros países se quedan asustados al verte. Te has convertido en algo terrible. Para siempre has dejado de existir. Profecía contra Sidón. Líbano será afectado aún con enfermedades incurables y una ola de violencia extrema que matará a muchos en su tierra. Ezequiel,
Capítulo 28, verso 20 y 23 en Dios habla hoy. El Señor se dirigió a mí y me dijo: Tú, hombre, vuélvete hacia Sidón y habla en mi nombre contra ella. Dile, esto dice el Señor: yo me declaro tu enemigo, Sidón, en medio de ti voy a ser glorificado, y cuando ejecute la sentencia contra ti y demuestre así mi santidad, te reconocerá que yo soy el Señor. Enviaré contra ti enfermedades y la sangre correrá por tus calles. Tus habitantes caerán muertos, atacados a espada por todos lados. Entonces se reconocerá que yo soy el Señor. Joel capítulo 3, verso 4 al 8. ¿Qué quieren ustedes de mí, Tiro, Sidón y Filistea? ¿Quieren vengarse de mí? ¿Quieren cobrarse algo? Pues muy pronto les daré su merecido. Ustedes robaron mi plata y mi oro y se llevaron mis tesoros a sus templos. Se llevaron lejos a la gente de Judá, los habitantes de Jerusalén, y los vendieron como esclavos a los griegos. Pero yo voy a sacarlos del lugar donde los vendieron y voy a hacer que ustedes sufran la misma suerte. Venderé sus hijos e hijas a los judíos para que ellos los vendan a los sabeos, gente de tierras lejanas. Yo el Señor lo he dicho. Definitivamente el pueblo del Líbano y otras naciones serán exterminadas cuando el Mesías retorne. Eso generará, como lo explicamos repetidamente, que Israel recupere su territorio y que pueda vivir en paz en su tierra sin tener que pelear con las naciones vecinas. Israel solo tendrá paz verdadera con sus vecinos árabes solo cuando se reconcilie con Adonai por medio del Mesías Yeshua. Ezequiel capítulo 28, verso 24 y 26 en Dios habla hoy. Israel no volverá a sufrir las espinas punzantes y dolorosas del desprecio de los pueblos que lo rodean. Entonces se reconocerá que yo soy el Señor. Yo, el Señor, digo, reuniré al pueblo de Israel de entre las naciones donde está disperso y mostraré mi santidad a la vista de las naciones. Israel se establecerá en su propio país, el país que dio a Jacob mi siervo. Allí vivirán seguros y tranquilos y construirán casas y plantarán viñedos. Yo ejecutaré la sentencia contra todos los vecinos que desprecian al pueblo de Israel. Entonces se reconocerá que yo soy el Señor, el Dios de Israel. El Líbano fue el único país que durante las 4 guerras entre árabes e israelíes no intervino contra Israel, sino que se mantuvo neutral. Tal es así que Israel pudo sobrevolar sobre el Líbano con los aviones de guerra cuando iba a bombardear Siria. El problema radica en que ahora Líbano se ha alineado con las otras naciones árabes contra Israel y ello le traerá terribles consecuencias. Otro detalle llamativo es el siguiente. En ese territorio, junto a Sidón y Tiro, se hallaba otra ciudad muy famosa por el comercio y riqueza que generaba y poseía el archivo documental más famoso de su época. Esa ciudad era Biblos, de donde derivan las palabras Biblia y biblioteca. Hasta aquí este video de la parte 2 y continuamos con la última parte en el próximo video, parte 3. Bendiciones.